Hola, el día de hoy veremos el video 2 y último del tema de la intuición. Continuamos hablando de cómo entender y desarrollar la intuición, ya que es de vital importancia para el desarrollo humano y espiritual, en donde habrá un predominio esencial del amor humano y planetario, lo cual traerá un beneficio general, una armonía y un amor que imposibilitará las guerras, la división y la destrucción. Nosotros tenemos que crear ese paraíso terrenal y vale la pena decir que ya está al alcance de esta generación. Comencemos la parte del día de hoy donde hablaremos de las diferencias con otros dones, así como las recomendaciones y formas para desarrollar la intuición. Bienvenidos. Diferencias. Pasamos ahora a hacer ciertas precisiones y diferencias de la intuición con otras habilidades. 1. Una de las diferencias que quisiéramos compartir es aquella muy sutil entre la canalización y la intuición. Es sutil ya que ambas vienen del hemisferio derecho. La diferencia consiste en que el canalizador es aquel al que se le da información en forma directa, normalmente a través de la telepatía o la clariaudiencia por seres superiores. En cambio, el intuitivo solo la siente, siente el conocimiento, siente la información, también la recibe, pero a través de la intuición. Ambas provienen de niveles superiores, pero en el primer caso es por una fuente externa y en el intuitivo es de forma interna, es dada por el Espíritu Santo en su interior, en su corazón. 2. La siguiente diferencia es entre instinto, impulso, intuición y adivinación. El instinto tiene que ver más con la conservación de la especie y de la vida. Es algo más genético. El impulso tiene que ver con nuestra naturaleza carnal y de deseos. La intuición tiene que ver con esa voz interior y su conexión con Dios, con la creación, con respuestas, todo ello en el presente infinito y con lo real. La adivinación tiene que ver más con lo posible, con lo futuro, con las revelaciones. Decimos que es con lo posible, ya que el futuro nunca se da por hecho. Es algo que puede darse o no. Son líneas de tiempo que se pueden ir modificando a través del actuar, ya sea individual, colectivo o planetario. En el caso de la intuición, en los videos de los hemisferios decíamos que en el caso de las verdaderas artes marciales y no de las técnicas marciales, se puede intuir el movimiento que va a realizar el contrincante. Pudiera parecer que es algo futuro, no presente, pero no es así. Es presente porque se siente la intención del contrincante y se actúa en consecuencia. O sea, que mientras va saliendo el ataque del oponente, ya está saliendo la defensa adecuada. Se está anticipando el movimiento contrario, pero no su intención, que en este caso es presente y no futura. Existe una diferencia más que vale la pena mencionar, ya que sí es parte de la intuición. Este es el caso de la escritura automática y consiste en escribir lo que uno va intuyendo, por supuesto, sin razonar. Métodos, ejercicios y recomendaciones. Bien, ahora daremos algunas bases y ejercicios para desarrollar la intuición, pero antes les recuerdo
y recomiendo ver y practicar todo lo visto en los videos de los hemisferios cerebrales y algunos de los ejercicios sugeridos en los videos de sexualidad espiritual, que también sirven para el desarrollo de la intuición. Primero, meditar y sentir. Recuerden que la base es dejar de pensar para poder activar el hemisferio derecho y con ello acceder a la intuición. A esto también se le llama aquietar o silenciar la mente. Se requiere una interiorización que es ver hacia adentro, escuchar hacia adentro esa voz, ese susurro. Para ello se necesitan los principios de la meditación. Hay quienes le llaman a esto poner la mente en blanco, pero eso no existe. En realidad es aquietar o silenciar la mente. Al decir en blanco, en automático la mente izquierda usa el término blanco y trata de ver o imaginar ese color y pensar en él. Y eso se afecta obviamente el sentir. Meditar es simplemente no pelar a los pensamientos que lleguen, no prestarles atención, sin luchar contra ellos, sino solo dejarlos pasar sin pelarlos, como decimos aquí. Como ya hemos dicho, en ese estado hay que sentir la pregunta que tengamos y ponerla en el corazón. Es decir, hay que sentir la pregunta desde el corazón. Por supuesto, será más fácil si la pregunta es importante y no una banalidad, porque en automático nos será muy difícil que el corazón sienta esa pregunta. Al sentir la pregunta es muy probable que la respuesta llegue de inmediato y de la misma forma sentida en el corazón. Pero no siempre llegará de inmediato. Esto se debe a alguna de las siguientes posibilidades: falta de práctica en sentir las cosas, normalmente por la intervención o distracción del hemisferio izquierdo a través del pensar. A eso se le llama ruido mental. Otra causa que a veces la supraconsciencia sabe que necesitamos o debemos hacer un esfuerzo y trabajar más en el hecho en cuestión. O sea, la supraconsciencia dice, no es el momento correcto para darte la respuesta, haz un esfuerzo, trabájale y ya te llegará en el momento que estés listo. Aprovecho a decirles que es muy común que la gente quiera hacerse perezosa y no esforzarse por encontrar respuestas por sí mismo. A veces no es de inmediato porque la supraconsciencia sabe que no es el momento indicado y espera a que lo sea para enviar la respuesta. Una vez que llega la respuesta, sentimos una certeza y si no tenemos cuidado y no le ponemos atención a la respuesta y sobre todo a la certeza y claridad que nos genera, entonces la mente izquierda, a través del pensar, interviene y nos hará dudar. Que la sensación de certeza y claridad no nos permitan dudar y no caigamos en querer analizar la respuesta. Así podremos comprobar la veracidad de ella. Así desarrollaremos otro requisito para que se dé la intuición y es la fe y la confianza. Van de la mano una de la otra. El dudar, en cambio, va de la mano con el miedo y esto es totalmente del hemisferio izquierdo. Otro ejercicio que podemos realizar es el que sucede cuando cruzamos una calle. Es un hecho que probablemente nos hemos ya dado cuenta y el practicarlo nos puede ayudar a desarrollar la intuición. Hay veces que al cruzar una calle sabemos a través de la intuición con qué
pie vamos a llegar al otro extremo de la calle para subir la banqueta. Si tratamos de pensar en vez de intuir, tendremos un 50% de posibilidades de atinarle, de acertar con qué pie lo vamos a hacer. Pero no es lo mismo atinarle que saber. Si nos permitimos intuir la respuesta sin pensar, el 100% de las veces será un hecho, una certeza de que sepamos con qué pie vamos a llegar. De hecho, si una persona estuviera lastimada de una rodilla, un pie por ejemplo, y fuera a llegar precisamente con esa pierna, y no la puede usar para subir la banqueta, el cuerpo, en forma intuitiva, ajustará el paso, el largo de los pasos, o simplemente cambiará de pierna para llegar con la pierna buena y poder subir la banqueta sin que le duela. Siguiente recomendación: hacer preguntas sencillas para tener respuestas sencillas. Sobre todo al principio se sugiere empezar formulando la pregunta de aquello a lo cual se necesita una respuesta, una claridad, en forma tal que la respuesta nada más implique dos posibilidades. Entonces hagamos las preguntas sencillas, de solo dos opciones. Por ejemplo, que la respuesta sea sí o no, o bueno o malo. Entonces la respuesta también será más clara. Ojo, hay que poner mucha atención sobre todo al principio, ya que la respuesta puede ser tan rápida y simple que no nos percatemos de que ya la recibimos. Si llegase a pasar esto, sugiero silenciar la mente nuevamente y revisar la sensación y lo que percibimos en ese instante, en ese momento, y podremos recuperar la respuesta que se nos dio. Siguiente método es uno que pudiera ser a través de las drogas o sustancias químicas. Hay sustancias como drogas o plantas alucinógenas que ayudan, y lo pongo entre comillas, el ayudan a desarrollar estas habilidades de meditar o intuir, pero, como ya lo hemos dicho, representan varios riesgos y siempre cobran factura, tarde que temprano. Una forma de pagar factura es que pueden crear dependencia física o psicológica a la sustancia o al hecho de no poder intuir o meditar si no es a través de estas drogas. También pueden pagar a través de experimentar sensaciones negativas y dolorosas. También pueden abrir canales energéticos por donde puedan entrar a nutrirse e inclusive controlar a personas en cuestión, a esas personas en cuestión. De hecho, los adictos a las drogas tienen o presentan agujeros en su aura que los pone en riesgos severos, aparte de la pérdida de energía que es muy necesaria para el desarrollo evolutivo de la conciencia y del ser. Siguiente recomendación sería escritura automática. La persona toma algo para escribir, ya sea una pluma o un lápiz, y una hoja donde escribir. Hay que poner la atención en el corazón, en el sentir, haciendo una interiorización y dejar que vayan fluyendo las palabras. Hay que escribirlas como lleguen, sin analizarlas y sin ponerles atención ni tratar de entenderlas. Muchas veces, hasta después de haberlas escrito y ponerse a leer lo que se escribió, es cuando se da cuenta uno mismo de lo que se escribió. En ciertas ocasiones ha llegado a suceder que se escribió inclusive en otro idioma desconocido para esa persona,
y han tenido que recurrir a un traductor para saber lo que se escribió. Siguiente recomendación sería las autopistas o vías rápidas para meditar mejor. Cualquier forma o arte de meditación ayuda a conectar y desarrollar la intuición. Ya hablamos de ello en los videos de los hemisferios cerebrales, por lo que no nos vamos a extender aquí. Lo que sí podemos mencionar es que hay ciertas vías que son más rápidas. Se les podría considerar como autopistas para la meditación y son el dolor, el miedo y el placer. El dolor y el miedo no le gusta a toda la gente, pero el placer me imagino que a todo mundo le gusta. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones. En el caso del dolor, no hay que recurrir a lastimarse, ya que eso no entra dentro del camino de la luz, en donde es indispensable que nos amemos y nos respetemos, inclusive a nuestro cuerpo. Por lo que se recomienda usar algún dolor presente, si es que lo hay, o generarse una pequeña sensación de dolor que nos ayude a activar el sentir y con ello silenciar la mente y el pensar. Lo mismo sucede con el miedo. Es aprovechar una sensación de miedo que pudiéramos tener presente. No buscar detonantes del miedo. Recordemos que el miedo es un alimento para los entes y seres de la oscuridad y no debiéramos provocarles para atraerlos. En estos dos casos, del miedo y del dolor, al ponerle la atención a cualquiera de los dos que esté presente, pasa algo curioso entre comillas, ya que en ese momento de sentirlos, de ponerles la atención y sentirlos, se suavizan o desaparecen. O sea, que el dolor llega a bajar la intensidad hasta que somos uno con él y dejamos de sentirlo como dolor. Es lo que pasa con los faquires de la India. Y esto lo puede aplicar y comprobar cualquiera con un dolor de muelas, de brazos, cualquier cosa. Al sentirlo, empieza a disminuir el dolor. Aquí debemos hacer una aclaración muy importante para aquellos que tienden a provocarse heridas o cortadas o lastimadas, porque dicen que les da placer, pero eso es muy inexacto. No es que sientan placer, es que silencian su dolor, su tristeza, su soledad interna, lo que les da una aparente paz, como ya dijimos. Esto es al ponerle la atención al dolor, dejan de sentirlo por irse suavizando y desapareciendo. Pero como esto no es una solución definitiva, porque no han trabajado esa soledad, esta gente tiende a seguirse lastimando para poder mantener ese estado de tranquilidad. O sea, no es recomendable. Mejor trabajen su dolor y su soledad. En el caso del miedo, también comienza a disminuir hasta que tenemos una confianza interior, una tranquilidad y una paz. Pero en fin, lo que buscamos es que nos ayuden estos estímulos de miedo o dolor a dejar de pensar. Y es en ese momento que podemos plantear la pregunta y sentir la respuesta correspondiente. En el caso del placer, pasa lo contrario. No se suaviza ni desaparece. Todo lo contrario, puede inclusive aumentar al desarrollarse la sensibilidad. Para el caso de la práctica de la sexualidad espiritual, es muy importante porque se aumenta el placer y al haber más placer y más excitación, entre más haya, más energía se crea y es más energía la que se canaliza con las oraciones para ayudar al prójimo, a la humanidad, al planeta y al cosmos.
Pero en el caso de usar el placer para la meditación y desarrollar la intuición, solo se necesita una cantidad de placer mínima que nos ayude a distraer nuestra atención del pensar para poder meditar e intuir más fácilmente. Obviamente se recomienda autoproducirse ese placer, recurriendo a estimular levemente en aquellas partes más sensibles de nuestro cuerpo, tales como los pezones y pechos, sobre todo en el caso de las mujeres, así como en su clítoris. Recuerdo que no se trata de excitarse ni de provocarse orgasmos, ya que eso los distraería de trabajar la intuición. En el caso del hombre, de los hombres, podría ser alguna parte del pene la que se autoestimule, que ya deben de conocer dónde es más sensible y solo con una leve autoestimulación puedan sentir con facilidad y claridad. En los tres casos, es en ese momento cuando debemos sentir la pregunta desde el corazón y estar atentos para recibir la respuesta en el mismo corazón. Tanto los hombres como las mujeres, al estimularse suavemente conforme vayan aumentando su sensibilidad y la memoria física en sus dedos, en sus partes estimuladas y en su cuerpo en general, pasarán por las siguientes fases. La primera es tocarse suavemente en forma directa, ya sea sin ropa o por debajo de la ropa. La segunda sería tocarse suavemente por encima de la ropa. La tercera es solo poner la mano, los dedos, por encima de la ropa sin necesidad de autoestimularse y estarse tocando. Y finalmente la cuarta etapa será cuando con solo visualizar y traer al presente el sentir esta experiencia, la volverán a experimentar sin necesidad de estimularse. En los tres casos es en ese momento cuando debemos sentir la pregunta desde el corazón y estar atentos para recibir la respuesta en el mismo corazón. Bien, hasta aquí por el día de hoy y con este tema de la intuición. Como siempre, esperamos que les haya sido interesante y útil la presente información y que nos acompañen en el próximo video. Por favor, ayúdenos con su like, pulgar arriba y recomendarlo a sus conocidos, ya que es muy importante para poder llegar a más gente. Olvídense del asunto económico que pudiera haber detrás de su apoyo y que claro que siempre es útil, pero lo verdaderamente importante es que lleguemos a más gente, ya que toda esta información persigue un fin superior, el cual es muy importante para los tiempos que estamos viviendo, así como para los sucesos que están por venir a la humanidad y que al final de cuentas tiene que ver con el despertar de la conciencia humana y planetaria para dar el salto a la quinta dimensión, la del amor. Si no llegan a poner en práctica este desarrollo de la intuición, por lo menos les sugerimos tenerlo presente, ya que sabemos que en algún momento querrán recordar o revisar esta información, ya que la van a necesitar cuando vean que sí se están dando las cosas y sucesos que hemos estado mencionando con respecto a los tiempos difíciles que es muy probable que se den como parte del despertar y para el desarrollo de la conciencia. También nos son útiles las preguntas y comentarios que puedan hacer a través del canal y o a la cuenta de correo de la transfiguración 33 @gmail.com. Hasta siempre. Bendiciones.